Muy buenas noches a nuestros queridos amigos y hermanos. Nuevamente junto a ustedes les saluda vuestro amigo y pastor Paul Coronado. Vamos a tener en este precioso tiempo el privilegio de poder estar disertando la palabra del Señor a través de este preciosísimo estudio que estamos realizando con el gran tema tiempos finales. Así que espero que esté atento a la enseñanza de este día y que sea Dios el que pueda manifestar su voluntad a través de esta su palabra. Recuerdo que estos tiempos, denominados tiempos de devocional, se levantan para poder ministrar, para poder en Dios la palabra obviamente, pero también ministrar en la oración. Así que yo le hago pues esta cordial invitación para que usted también pueda unirse a estos tiempos de clamor, puede enviar sus peticiones de oración que yo creo que son tan valiosos. Y me alegro en el Señor porque el día de ayer hubieron una peticiones que creo yo que siempre es menester poder estar orando, no solo por cargas personales, sino por cargas también de los demás. Mis santos hermanos, espero contar en esta noche pues con su presencia. Corra la voz, invite a amigos, invite a través de redes sociales, del Facebook, del WhatsApp, ¿no? Del Instagram, de todas las redes sociales que se manejan en la actualidad, para que este mensaje, estas enseñanzas puedan ser aprovechadas al máximo por la mayor cantidad de gente posible. Recuerde que esta palabra tiene a bien bendecir, tiene a bien guiar y orientar a toda verdad. Cristo es la verdad de esta palabra, y si Cristo está en nosotros, de seguro que esta enseñanza será de gran bendición para nuestras vidas. Mis santos hermanos, recuerde también, estamos pues orando diariamente en la iglesia de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes estamos en la iglesia allá en Mucholote. Amén. Allá en Mucholote 1, etapa número 7, manzana 2334, solar 3. Allí estamos, mis santos hermanos, dispuestos para poderle recibir y hacer obviamente pues partícipes de esos tiempos de refrigerio, tiempos de oración, en los cuales también se brinda testimonio, puede dar a conocer las grandezas que nuestro Dios pues hace en cada una de nuestras vidas. Agradezco al Señor por el día de hoy, el día de la mañana, que fue un tiempo maravilloso de oración, obviamente un tiempo maravilloso también de testimonios. Así que le invito a que cada mañana se nos una a esos tiempos preciosísimos de oración allí en la iglesia de Mucholote. Este miércoles, si mañana es martes, pero este miércoles recuerde que tenemos culto también de enseñanza bíblica, sí, por la noche. A partir de las 18:30 tendremos un tiempo precioso también pues de ministración de la palabra, pero ya en un culto general. No olvide congregarse, no olvide asistir a la casa del Señor. Hoy por hoy, mi amado hermano, creo que es muy valioso poder apreciar los tiempos que tenemos para podernos congregar. Mi amado, no sé qué será del día de mañana, Dios lo sabe, pero así como vamos, así como ya Dios nos lo ha venido dando a conocer, pues mi amado, todo puede pasar, y yo creo que hoy más que nunca hay que aprovechar los tiempos que el Señor nos otorga, los tiempos que el Señor nos regala. Mis santos hermanos, hoy será un tiempo de estudio bíblico a través de ese gran y precioso tema como lo son tiempos finales. Así que espero en el Espíritu Santo que todos y cada uno de mis hermanos estén atentos a la enseñanza, porque Dios tiene mucho que compartirnos en esta preciosísima noche. Así que, mi amado hermano, también pues le motivo a que usted pueda contribuir con este ministerio, pueda contribuir con la casa del Señor. Para quienes obviamente pues formamos esta iglesia, siempre será bien recibida su colaboración a través de su ofrenda, a través de sus diezmos para los miembros de la iglesia, obviamente. Mi amado hermano, y si usted quiere contribuir para el proyecto que tenemos de construcción de la iglesia, porque estamos por fe, créanme, por fe, receptando este tipo de ayuda para poder en Dios, por la fe, adquirir ese terreno y levantar una obra en este caso es para que la obra del Señor pueda dar no solamente a los hermanos, sino también a nuestros queridos amigos que se encuentran atados por lugar donde pernoctar. Pues espero en Dios poder levantar esa obra del Señor con ese centro
para poder recibir sobre todo a gente que tiene pues penosamente pues una vida en la calle, y si así Dios nos lo permite, poder levantar un pequeño albergue por las noches y estar recibiendo a quienes más lo necesitan, obviamente con las debidas autorizaciones, ¿no? Mi amado hermano, espero que Dios pueda hacer de este deseo, de este sueño, de esta visión, pueda hacerla una gran realidad, y sobre todo espero en Dios que usted de ese proyecto, sea parte usted de esa visión que en Dios queremos poner adelante de nosotros, para que el Dios pueda llegar a ese sector, a esas vidas que tanto lo necesitan. Solo Dios puede liberarlos, solo Dios puede romper esas cadenas y esas ataduras. Así que no deje de orar por nosotros, y si quiere contribuir con este ministerio, le recuerdo, sí, en nuestro número de cuenta en el Banco de Guayaquil, que es el 37 419 503. Repito, 37 419 503. Allí en el Banco de Guayaquil, repito, 37 419 503, a nombre de Iglesia Casa de Oración. Amén. Y si quiere hacerlo de manera directa, pues puede visitarnos en la iglesia y hacer también, pues, sí, formar parte de esta ayuda para este ministerio. Bien, mis amados, recuerde que también puede enviar sus mensajes o sus peticiones de oración a través del Facebook, como lo es el Messenger. Puede hacerlo a través también del WhatsApp, ¿sí? A través del grupo de la iglesia que tenemos nosotros como hermanos en la fe, pertenecemos a la Casa de Oración. O también puede hacerlo a través del WhatsApp número 099 22 29 162, el número directo de mi esposa, que estará también muy gustosa de poder recibir su mensaje. No le canso más, vamos a pasar directamente a la palabra. Esperamos en el día de hoy terminar, sí, de una manera, creo yo, un poquito más temprano, para poder disertar en esta palabra que creo yo que es y será de gran bendición, ¿sí? Para ello, le invito a abrir la Biblia, por favor, venga conmigo, y lo vamos a hacer en las cartas de Timoteo, ¿sí? Carta de Timoteo, en el capítulo número 4, ¿sí? Venga conmigo, por favor, a la Biblia, primera carta de Timoteo, capítulo número 4, esto es en el Nuevo Testamento, y vamos a dar lectura, ¿sí?, al versículo, ¿sí?, primero, verso número 1. Allí espero en Dios poder estar discerniendo la palabra, ¿sí?, para poder obviamente edificar, ¿sí?, nuestras vidas. Así que vamos a ver en este tiempo, ¿sí?, acerca de la apostasía, ¿sí? Veamos qué tiene Dios que decirnos con respecto a esto, ¿sí? ¿Qué podría ser la apostasía? ¿Qué implica esto en los postreros tiempos? Obviamente que aquí tenemos bastante tela, diría cualquiera. Bueno, bastante. Vamos pues a la lectura. Le invito por favor a poder leerla, y lo hacemos en el nombre del Padre, ¿sí?, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, gracias a Dios, no todos, pero algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, hasta allí quiero dejar la lectura. Obviamente lo vamos a seguir desarrollando conforme Dios nos vaya dando, en este caso, pues, el avance de cada estudio, sí, que estamos llevando, así como lo hicimos con el libro de Joel capítulo 2, ¿sí? Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Creemos que usted tiene algo especial, que a través de esta su palabra, Señor, nuestras vidas van, Padre, a poder manifestar no solo, sino que van a manifestar. Señor, necesitamos escuchar su voz a través de esta, Padre, porción bíblica de 1 Timoteo 4, verso 1. Háblanos, oh Señor amado, mi Dios, te lo suplico. Permítenos, oh Dios, que sea tu gracia y tu misericordia, para que podamos adentrarnos, podamos, oh Dios, sumergirnos
no solamente en un estudio, sino en tu mismo corazón. Porque es necesario, Señor amado, poder entender que la vida cristiana no es una vida de renuncia o de cobardía, sino una vida, oh Dios, de esfuerzo y de valentía. Señor, ayúdame a través, Padre, de tu Santo Espíritu, discernir esta enseñanza. Porque esto, Padre, marca también, como muchas otras cosas que estamos analizando, marca también los tiempos del fin. Padre, que estos tiempos finales podamos nosotros estar no solamente completamente apercibidos, sino completamente sumergidos en tu perfecta voluntad. Señor, te pido todos estos favores y creyendo de que usted tomará vidas, pensamientos, corazones, Señor amado, al otro lado de esta cámara, usted estará haciendo la obra de liberación en medio de su pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bien, vamos a pasar así a la enseñanza. Bueno, es menester dar una pequeña introducción para poder sumergirnos, ¿no? Para poder entender bajo qué énfasis o marco referencial el texto ha desarrollado. Bueno, ante todo debemos de reconocer de que Pablo fue el autor de esta carta, ¿no? Y Pablo escribió a Timoteo, algunos mencionan que Timoteo estaría liderando en la iglesia de Éfeso. Este siervo de Dios considerado por muchos como un muchacho, pero no necesariamente lo era. Sí, él era posiblemente un hombre ya de pasado de 30 años de edad, pero sí considerado joven, extremadamente joven, como para poder liderar en aquel entonces, como se podría decir, una sinagoga, que ahí sí lo hacían los ancianos. Pero él no lideró una sinagoga, él lideró, sí, o fue parte de una iglesia constituida que por lo general en aquel entonces se las levantaba posiblemente en las mismas casas. Sí, obviamente usted tiene que entender de que en eso entonces no había derecho legal alguno como para poder constituir por orden del Estado un centro de adoración a Cristo. Eso más bien era considerado traición, era un acto de sublevación en contra de Roma y en contra de su emperador. Por lo general las iglesias funcionaban de manera, bueno, se podría decir que bajo el término legal de la Constitución de Roma, de una manera ilegal. Pero el hecho de que Roma no aprobara de que el hombre adorara a Cristo no significa que haya sido algo malo. La Biblia más bien ya les anunciaba a estos y a todos de que serían justamente entregados por causa del Señor, serían perseguidos, serían pues, sí, inclusive en medio de los propios pueblos de Dios serían traicionados. Mi amado, Pablo escribe esta carta a Timoteo, un hijo espiritual que lo adquirió en medio de su jornada de evangelización. Este muchacho, mi amado hermano, viene de un hogar también que recibió a Cristo, hablando de su madre y de su abuela, Eunice y Eloída, sí, respectivamente. Estas también habían formado parte de ese, diríamos así, de esa aceptación del evangelio y criaron a su hijo, por lo menos en esos pocos años, criaron a su hijo en el temor de Dios. Y luego Pablo lo utilizaría de una manera muy, muy grande para que sea él el instrumento que lleve el mensaje, que lleve a la iglesia toda la doctrina y todas las advertencias de las que posiblemente se podían suscitar en un futuro no tan lejano. Cuando vamos ya al capítulo 4, dicho todo esto como parte introductoria, cuando vamos al capítulo 4 y reconociendo de que Pablo quería advertir a la iglesia de peligros del porvenir, entonces el autor de la profecía, el autor justamente de aquel que puede reconocer los tiempos finales, es el que se dirige a la iglesia, claro, usando la boca del apóstol Pablo, ¿sí?, a través de sus escritos. Pero es necesario entender, por eso es que hicimos mucho énfasis en la primera clase de tiempos del fin, que es el Espíritu de Dios por el cual se conoce, se sabe y se desarrollan los tiempos finales. Y aquí no es la excepción.
ya que cuando uno va al verso 1 se lee con claridad lo siguiente: pero el Espíritu dice, ya ve, como Dios, llamado, ha reservado esto, sí, lo ha reservado para el Espíritu, para que sea Él el encargado no solo de hacerlo saber, sino también de darnos, sí, todos los elementos necesarios para poder vencer, obviamente, este tipo de males que la iglesia adquiriría. Amado, dice pues la Escritura, versículo, recuérdalo, sí, 1 Timoteo 4, verso número 1, dice el Señor en su palabra: pero el Espíritu dice claramente, es decir, como para que no haya posiblemente algún tipo de mala apreciación de la enseñanza o de las palabras de Pablo. Quisiera obviamente leer este texto en particular, quisiera leerlo de otra versión bíblica. Siempre recuerde, nos interesa poder ver la Escritura a través de otras versiones para poder encontrar a través de ellas, en este caso, pues un poquito más de aporte, ¿sí?, a la hora de cambiar digamos así, de una palabra o de un sinónimo a otro. Por ejemplo, dice aquí en el capítulo 4, verso primero, dice en la traducción del lenguaje actual. Voy a leer todo el texto del verso 1 que leí. Dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas, dice aquí, dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. No que el demonio se pare a enseñar, no, pero hombres guiados, digo yo, o fomentados por el fuego del mismo infierno, predicarán conforme, obviamente, a la inclinación de Satanás, y la gente les creerá. Mi amado, ¿qué es apostatar? Porque tenemos que empezar por ese término. Creo yo que es muy meritorio. Porque la Biblia dice que el Espíritu ha mencionado que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, en estos tiempos, así lo quiero ver, algunos, recuerda lo que decía la traducción del lenguaje actual, algunas personas, ¿sí?, no pocas obviamente, para que lo diga el Espíritu Santo, es porque muchos van a caer en esto. Dice: apostatarán. Ahora, ¿qué significa el término apostatar? Bueno, quisiera obviamente ver significados propios del internet, como para no de pronto no escarbar en textos bíblicos, sino en textos que del cual usted pueda tenerlos a la mano. Por ejemplo, apostasía, nos dice aquí, es la renuncia que hace una persona a su creencia religiosa. También se lo puede aplicar en el ámbito de la política, o su renuncia a su credo político, o abandono de su religión o de su partido, o aún de su idealismo también. Toda persona, o sea, se puede decir que como un sinónimo atinado, la apostasía es declinar, declinar de algo en que antes uno se afianzaba. Diríamos que hasta en el ámbito conyugal se lo podría ver de esa forma, ¿no?, utilizándolo como un sinónimo, ¿no? Por ejemplo, un marido puede apostatar del hogar, puede negar su hogar, puede negar o dejar de identificarse con su familia, y se podría considerar bajo ese sentido, bajo esa referencia, un apóstata dentro de su matrimonio. Ahora, la apostasía también se la podría entender como la negación. Ojo a mis palabras. La apostasía también se la puede entender como la negación, la renuncia, ¿sí?, de la fe. La misma palabra tiene obviamente un sinnúmero posiblemente de sinónimos, pero, mi amado, en esencia, apostasía es sinónimo de renunciar o de abandonar o de dejar de creer. Mi amado, dicho esto, o por lo menos teniendo como precedente, ¿sí?, que la apostasía tiene mucho que ver con ese estado de quedar fuera de algo que antes uno estaba dentro de, porque aquí hay algo importante que quiero compartir. La palabrita apostasía, si la quiero ver desde el idioma propiamente griego, ¿sí?, viene de dos raíces, de dos palabras, porque es una palabra compuesta. Por ejemplo, la palabra apo,
¿sí? Apo, de apostasía, la palabrita apo significa fuera de. Fuera de. Y la otra palabra se la podría denominar como estasis. Estasis. En esa palabrita estasis significa colocarse o ponerse. Ponerse ahí, es decir, introducirse, ¿no?, en algo. Pero cuando se le antecede el término apo, entonces se sobreentiende que es fuera de donde antes estaba colocado. Mira cómo en el griego, en la etimología de la palabra, insisto, ¿sí?, del término apostasía, es una palabrita griega, ¿sí?, compuesta en dos partes o dividida en dos partes. Apo, que significa fuera de, y estasia, ¿sí?, o estasis, ¿sí?, estasis, llamado no con X, sino con S, estasis, sí, que significa colocarse. Colocarse o introducirse. Es decir, que cuando uno de manera conjunta une ambas, ¿sí?, ambas expresiones en una sola palabra, bien se podría entender que, ¿sí?, sería fuera de donde antes estaba colocado, fuera de donde antes estaba introducido la palabra apostasía. Y eso es precisamente lo que dice el Señor Jesús, que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos venideros, y para mí, en estos tiempos, porque estos son los tiempos donde la apostasía está en pleno vigor. La apostasía, mi amado hermano, hoy por hoy se encuentra en todo su máximo esplendor. Digo esto obviamente porque, bueno, las referencias bíblicas con respecto a esto, mi amado hermano, creo que estamos, por la escritura, estamos plagados o llenos de situaciones referentes a la apostasía. Es necesario, mi amado hermano, pues entender, por ejemplo, si dentro de los escenarios bíblicos, cuando se habla de apostatar o apostasía, que vuelvo y repito, sería entendido como colocarse fuera de donde uno antes estuvo introducido, ¿sí?, recordando el significado, ¿sí?, apostasía, que significa apo, que es fuera de, y el otro significa estasis, significa colocarse, es decir, fuera de donde antes estaba colocado, o fuera de donde antes estaba introducido. Ahora bien, cuando yo voy, por ejemplo, a la palabra de nuestro Dios, ¿qué tiene el Señor que decirnos? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchos prefacios bíblicos o títulos bíblicos que hablan, por ejemplo, acerca de la apostasía de Israel, es decir, del abandono, del fuera de. Antes estaban adentro de la gracia y ahora estaban fuera de ella. En el caso, por ejemplo, de Jueces, capítulo número 2, la Biblia mencionará de una manera obviamente distinta a la que se podría leer en el Nuevo Testamento, de que cuando Israel hizo lo malo y comenzó a servir o amar a otros dioses ajenos, se podría decir que apostataron por su hecho. Es decir, porque antes se encontraban introducidos dentro de la adoración a Jehová y luego se salieron para adorar a Baal. A eso se lo entendería como una estricta apostasía. Mi amado, ¿qué decir, por ejemplo, de Salomón? También Salomón, allá en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes, estoy citando así de manera muy genérica, ¿sí? En Primera de Reyes, capítulo 11, se habla acerca de la apostasía del gran rey Salomón, ya que, llamado este rey, a consecuencia de sus mujeres, de sus muchas mujeres, estas le hicieron abandonar la fe a Salomón, hasta el punto en que él les construyó a los dioses de sus esposas y concubinas templos para que adorasen a los dioses de ellas, trayendo a Israel, mi amado hermano, una terrible condición espiritual. Mi amado, pero cuando vamos ya al Nuevo Testamento, entonces sí se puede ver de una manera un poquito más precisa este término en todo su vigor, en todo su apogeo. La primera que vimos fue obviamente Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero si usted viene, por ejemplo, a la segunda carta de Tesalonicenses, allá en el capítulo número 2, mire por favor lo que manifiesta allí el Señor con respecto a la apostasía y su efecto, ojo, su efecto dominó que va a provocar
para los eventos del porvenir o para los eventos finales o los sucesos o los tiempos finales. Dice allí en el capítulo número 2 del segundo libro de Tesalonicenses, nadie os engañe, dice allí el texto, nadie os engañe, como que Pablo dejando bien establecida la enseñanza para que ninguno se extravíe, ninguna se confunda. ¿En qué cosa? ¿En qué? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida del Hijo del Hombre, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y hoy allí seguirá diciendo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y eso refiriéndose al anticristo. Es decir, que antes que aparezca este gran precursor de maldad, que es considerado como el anticristo, primero debe de haber la apostasía. Y hoy por hoy, mi amado hermano, yo creo que estamos en esos tiempos. ¿En cuáles? En que la apostasía ahora más que nunca se hace más palpable al día de hoy. Muchos, mi amado hermano, han abandonado la fe. Puede ser que estén en la iglesia, pero en cuanto a su fe, ya no están. Puede ser que vayan a congregarse, pero en cuanto a su forma en la que ellos llevan su propio culto racional, mi amado, dicen lo opuesto a la fe. Confían o dejaron de confiar en su Dios, dejaron de confiar en su palabra, dejaron de confiar en el Espíritu Santo. Y esto sí es, mi amado hermano, algo muy, digo yo, algo no solamente muy importante de tratar, sino también muy difícil de poder creer que el pueblo que un día se agarraba de su Dios con pies y manos, hoy por hoy afloja la presencia de Dios y busca otro tipo de protectores, otro tipo de ayudas, y ha dejado de confiar en Dios. Cuando uno deja de confiar en Dios, cuando uno deja de confiar en su palabra, en su espíritu, mi amado, se está cayendo en apostasía, se está introduciendo en apostasía, es decir, se está haciendo prevalecer que yo ya estoy fuera de la fe, fuera de la cobertura. ¿Por qué? Porque estoy fuera de su palabra, fuera de la presencia del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Ser apóstata es estar fuera de la gracia, fuera de el amor de Dios, fuera de creer en su palabra. Un apóstata, mi amado hermano, se puede manifestar, ¿sí?, de una manera muy sigilosa, muy encubierta. Puede hacer creer que él es cristiano y que él está dentro de, pero los frutos, siempre Jesús lo mencionaba a manera de advertencia, por sus frutos los conoceréis. Que un creyente te diga, no hermano, yo estoy en la gracia, estoy dentro de, y no ora, no lee la palabra, no obedece al Señor, no asiste o no se sujeta a su líder espiritual, o simplemente vive su vida cristiana como se leía y se estudiaba el libro de los jueces, como bien le pareciere, mi amado, ese hombre está fuera de la gracia y por ende ha caído en apostasía. Qué fácil es hoy por hoy ver a hijos de Dios, porque no puedo desmerecer la obra del Señor en la vida de nuestros hermanos, hijos de Dios que comienzan a dudar de la fe, que comienzan a abandonar la fe, comienzan a dejar de creer en la verdad de las Escrituras. E inclusive conozco personas que, conociendo esta verdad, se han cambiado a un pare de sufrir, se han cambiado a un Jesús solo, se han cambiado o han vuelto inclusive a la religión tradicional como lo es el catolicismo. Mi amado, parece una locura que muchos han apostatado de su fe. Hay quienes apostatan de la fe no por situaciones netamente religiosas, sino que hay quienes apostatan de la fe por el amor al dinero. Apostatan a la fe
por pasar más tiempo en su trabajo o en su casa, sin buscar, obviamente, porque esto es el énfasis que debemos de darle, sin buscar a Dios como es debido. Uno puede apostatar de muchas formas en los caminos del Señor. Si yo, por ejemplo, de una manera apercibida, quiero cerrar mi boca y no transmitir el Evangelio, mi amado, es como que negase el nombre del Señor. Recuerda que si no le confesamos, dijo el Señor, si no me confiesas delante de los hombres, y confesar es sentirse orgulloso de lo que se es, sentir de Dios esa estimación, ¿sí? que solo a Él nosotros se las podemos atribuir, y que al no hacerlo, mi amado, es como que le negamos, es como que le decimos, tú estás fuera de mi vida. Y Dios, obviamente, mi amado, se pondrá triste en su corazón. Y Él, mi amado, ante tu negación, ante tu constante privación de lo que eres, Jesús también ha dicho que si tú le niegas delante de los hombres, Él también te negará delante de su Padre y delante de los ángeles. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Porque Dios nos quiere pagar con la misma moneda? No. Es porque todo lo que tú siembras, cosechas. Si tú siembras odio, ¿qué quieres, por ejemplo, cosechar? Paz. No lo podrás. No lo podrás. Amados hermanos, debemos de entender que esta palabra implica o encierra muchas cosas. La apostasía, mi amado hermano, es necesaria. Eso sí, es necesaria que ocurra. La apostasía es una señal divina para los tiempos finales. La apostasía es un enfriamiento de aquellos que un día estuvieron, como decimos los cristianos evangélicos, estuvieron metidos en el fuego de Dios, pero que hoy por hoy tienen apagado su espíritu, tienen adormecidos sus sentidos espirituales, tienen, mi amado hermano, sí, penosamente, una condición espiritual muy, pero muy deplorable, en cuyo caso el Señor da la advertencia de que esto es un síntoma de que el fin se acerca. De entre muchos síntomas, la apostasía de la iglesia es un síntoma más de que Jesús se acerca. Ahora se preguntarán muchos, hermano, ¿y los apóstatas se salvarán? Buena pregunta. Y la respuesta podría considerarse algo muy difícil. Abandona la fe. Si alguien de manera consciente tira por la borda, ¿sí? Vístolo de esa manera, ¿no? Con ese término que se utiliza en la, diríamos, en los navíos. Mi amado, si alguien que estuvo en la gracia, digamos que hace caso omisa luego de ella, tira, como le mencionaba, por la borda, tira por un costado la importancia de Cristo que la tuvo en su vida. Hay un texto bíblico que es muy, como le digo, muy revelador, ¿sí? Y yo quisiera, por favor, que tú vengas conmigo a la Escritura. Dice el Señor, ¿sí? Vayamos, por favor, ¿sí? A la palabra de nuestro Dios. Dice el Señor, déjame por favor primero ubicarlo para poder darte el texto bíblico. En la segunda carta del apóstol Pedro, ¿sí? Ven conmigo por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, ¿sí? Espero que abras tu Biblia para que puedas corroborar mis palabras, ¿sí? En el capítulo número 2, mira lo que nos dice el Señor con respecto a los apóstatas. Por ejemplo, yo puedo apostatar de una doctrina bíblica. Yo podría hoy por hoy creer algo y mañana, o es decir, estar dentro de ese algo que creo, y mañana simplemente cambio de parecer y me voy fuera de ese algo. Claro, si de eso que me aparto, hablando de la doctrina,
es algo que se podría considerar como algo superficial, como que, no digo que no tiene importancia, pero como que no tiene esa afectación, ¿sí? Esa afectación de gravedad. Pero imagínate que yo, luego de haber creído que Jesús me salvó en la cruz del Calvario, yo ahora diga, no, yo ya no creo eso. Es decir, yo ya no estoy dentro de eso, sino que ahora estoy fuera de. Y digo, no, hay que hacer obras, hay que cambiar de pronto, sí, por mi forma de el poder ser salvo. Es decir, estoy diciendo que yo me salvo, pero porque adquiero una actitud de ser un hombre, un buen esposo. Es decir, desvalorizo completamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Amado, con ese tipo de doctrina yo apostato de la fe. Claro que sí. Ahora, ¿qué dice el texto? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo en adelante. Y esto habla de una apostasía tajante. Dice el Señor, ciertamente, verso 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, está hablando de gente que ha sido rescatada del mundo al ámbito de la salvación o al área de la gracia, ciertamente habiéndose escapado ellos, dice acá, ¿no?, de las contaminaciones del mundo. ¿Por qué causa? Por el conocimiento que Dios les dio, por el conocimiento del Señor y del Salvador Jesucristo. Mira el asunto aquí. Mira cómo la apostasía afecta y de qué forma. Enredándose otra vez. ¿Enredándose en qué? En eso que Dios les ha dado la libertad de haber roto sus cadenas, porque antes estaban atados. Ahora ellos han escapado de esas contaminaciones, pero enredándose otra vez en esas mismas contaminaciones, dice la Biblia, son vencidos. Y su postrer estado, o su condición postrera, o su condición venidera, viene a ser peor que el primero, o que la primera. Peor. ¿Qué podríamos decir? Que si alguien antes, un ejemplo nada más, ¿no?, había por Dios sido liberado del alcoholismo, siendo vencido por aquello que antes él era un vencedor, vuelve y recae en la vida de alcohol, vuelve y recae en la vida de alcoholismo. La Biblia dice que su postrer estado, es decir, su nueva etapa de vida, viene a ser peor que la primera. Es decir, que se corromperá al doble, por así decirlo. Se dañará hasta hacerse ñato, como dicen algunos. No habrá límites. Ahora, pero dirán algunos, pero él ya recibió a Jesús, hermano. ¿Cómo es posible que luego de haberlo recibido haya tenido la torpeza de volver a recaer en eso que antes le hacía daño? Usted lo ha dicho. La torpeza le ha nublado su entendimiento. Y esa misma torpeza le hace negar la fe. Le hace ser un apóstata. Alguien que se sale del lugar de donde Dios en su gracia lo había depositado. Hay un texto más adelante que, como suelo decir yo, calza como anillo a un dedo. Mire lo que dice el verso 21. Porque, y quiero que entienda la razón de peso que tienen estas palabras, para que el Señor las diga. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué mejor no les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia? Porque como quiera, el que no ha venido a Jesús, o el que no ha tenido la oportunidad de ser salvo, solamente digamos así, que lo menciona de esta forma, bueno, pecó por ignorante, o pecó o está pecando, pero lo hace sin tener este conocimiento. Y para ellos, como ya el Señor lo diría en otros textos bíblicos, será más tolerable el juicio de Dios, será más compasivo
así decirlo, el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque por lo menos ellos dirán, yo no sabía. Aun cuando bíblicamente, aún sin hacerlo a sabiendas, sigue siendo culpable. Pero por lo menos tendrán ese grado de, diríamos así, de sinsabor de poder decirle, Señor, pero si yo te hubiera conocido, si yo me hubiera entregado a Cristo, si tú me hubieras tocado el corazón, yo no habría cometido esto. Y sería una excusa a la larga, pero no justificable. Ahora, si pasamos con este mismo escenario al plano de los que ya conocen al Señor, ojo, de los que ya tienen a Jesús en sus vidas, y luego retroceden, y luego vuelven digamos así, a vivir en sus antiguos pecados, allí es donde el Señor les dice, mejor no me hubieran conocido. Dice aquí, ya que después de haberlo conocido, dice el verso 21, volviéndose atrás del santo mandamiento que les fue dado, dice el Señor, versículo 22, pero les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Porque la apostasía se hace tan latente, se hace tan remarcada, que ellos no solamente han sido vueltos esclavos, sino que el Señor les dice a ellos que se han vuelto hacia atrás después de haberle conocido y han prácticamente tirado abajo el santo mandamiento. ¿Qué mandamiento? Sed santos como yo soy santo. Hay un texto preciosísimo que creo que también se ajusta al texto de segunda de Pedro. Cuando uno va a la carta de los Hebreos, venga conmigo por favor, a la carta a los Hebreos. Sí, acompáñenme por favor y veamos qué nos dice el Espíritu Santo en esta preciosa carta. Carta a los Hebreos, dice el Señor. ¿Lo tiene ya? ¿Sí lo encontró? Dice el Señor en el capítulo 10, verso número 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Qué dice allí? Y esto tiene que ver con la apostasía. Porque si pecáremos, ojo, porque si pecáremos voluntariamente, y esta es la condición que nos mata, por así decirlo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ojo con esta expresión que Dios pone aquí, después no dice de haber recibido la salvación, no, dice después de haber recibido el conocimiento. Porque mucha gente aún siendo salvo por desconocimiento puede llegar a ofender al Señor. Y si ellos se arrepienten, Dios los perdona. Pero ¿qué hay de que ya recibiste el conocimiento y sigues pecando? Y sigues ofendiendo. Y sigues siendo chismoso. Y sigues siendo murmurador. Y sigues siendo mentiroso. Después de que ya recibiste el conocimiento, sigues siendo rebelde. Sigue siendo de aquellos que nada quieren saber de someter su vida a la obediencia de Cristo. ¿No te suena eso como un apóstata? Como alguien que estuvo adentro pero ahora está fuera de aquello. Claro, es así. No hay otra forma de poderlo asimilar. Pero la Biblia es clara al decirnos que una vez que voluntariamente hemos, obviamente dice aquí, recibido el conocimiento de la verdad, si pecaremos voluntariamente, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Es decir, ya nada se puede hacer por ti. Sino, ¿qué vendrá? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Qué terrible! ¡Qué tragedia! Caer en apostasía. Yo te aseguro que nadie te podría decir, yo soy un apóstata. Estaría un poquito mal de la cabeza, pero yo creo que en ese sentido nadie reconoce diríamos así, su mal. Y mucho más cuando se trata de apostasía. La apostasía, como te he podido en Dios pues guiar, es la negación de la fe. Es la postura de antes haber estado adentro
y ahora estoy fuera. Recuerda por eso los significados de las palabras. Apo significa fuera de, como en el inglés que dice out, fuera. Dice apo significa fuera de, y éstasis significa colocarse. Pero en este caso, como es un fuera de, o sea, sales fuera de lo que antes creías o de lo que antes tenías y te colocas ahora en otra posición, en otra postura. Diríamos, si no fuese apostasía, estuvieras solamente con el término éxtasis, no con X, sino con S, que sería estoy colocado de pronto en la salvación, colocado en la sangre de Jesús, colocado en la cruz del Calvario, estoy colocado en mi forma de pensar y en mi forma de creer que mi Dios, mi Cristo me ayuda, me liberta, me sana y Él es el todo. Pero cuando se añade el apo de manera inicial y luego se une con éxtasis, entonces es apóstasis. Y en ese sentido es fuera de, no dentro, fuera de su gracia, fuera de su amor, fuera de su cobertura. Claro, no por culpa divina, por mi culpa. Pero esto es un identificador para los tiempos del fin. Recuerda lo que decía Timoteo 4, verso 1. El Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos venideros, algunos apostatarán de la fe. Es decir, estaban con nosotros, pero no son de nosotros. Qué curioso, ¿ah? Pablo utilizó esta expresión y yo sí la quisiera, por favor, compartir en esta noche. Venga conmigo, por favor. ¿Sí? Y veamos qué nos dice, ¿sí?, el Espíritu Santo. Lo tiene en el Nuevo Testamento, en el capítulo, ¿sí?, primera de Juan, ¿sí?, no Pablo, sino Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Lo tiene. Primera carta de Juan, capítulo número 2. Y justamente refiriéndose al anticristo, ¿sí?, que ya lo veremos en su debido momento en este estudio de los tiempos finales. Pero allí dirá, hijitos, ojo, este texto lo voy a discernir, pero después, solamente hoy le voy a dar una lectura muy ligera, ¿ya? Porque allí también mencionará acerca del último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Mira, aquí se desnuda el apóstol Juan y dice, estos son los tiempos del fin. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19, aquí quiero concentrarme en este momento. Pero dice aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sabes por qué no eran de nosotros? ¿Y por qué salieron? Porque se cumplió en ellos la apostasía, fuera de donde antes estaban colocados. Estaban allí con nosotros. ¿No te has dado cuenta que por lo general las personas que apostatan de la fe, por lo general se vuelven a cierto tipo de doctrinas de confusión? Imagínate que un cristiano evangélico salga del cristianismo y se pase al padre de sufrir, o se pase al adventista, o al adventismo, o se pase a los testigos de Jehová, después de tener el conocimiento de la verdad. Es una locura. Ahí se podría decir, el hermano ha negado la fe, porque hasta ayer creía en esto y ahora está fuera de lo que creía, ahora cree otra cosa. ¿Qué ha dicho el Señor con respecto a esta situación? Recuerda en Timoteo 4, verso 1 que dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y no lo dice como un elogio, sino como van a apostatar de la fe. ¿Sabes de qué manera? De la misma manera en que viene la fe al creyente. ¿Cómo viene la fe? Dígamelo, por favor. Eso. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué cosa? De la palabra. ¿Cómo un creyente puede apostatar de la fe? Parece absurdo, algo imposible. Pero bíblicamente, en el versículo primero, porque por eso es que quería concentrarme poco a poco dentro de este espacioso pasaje, ir escarbando para poder ir encontrando
las razones por las que alguien puede apostatar de la fe. Y la primera y gran razón que Dios me da es porque ahora presta oído a algo que no es la sana doctrina. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura lo dice, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, es decir, poniendo la oreja a doctrinas que no son de Dios. ¿Qué implica eso? De que ese creyente es un creyente vago y ocioso para la lectura bíblica, que es un hermano que ha estado dejado en cuanto a su que me importismo de la palabra de Dios, que siempre tiene abierto su oído a cualquier basura que le viene trayendo, que está dispuesto a creer cualquier cosa que venga revestido de Dios. De ahí que si viene un testigo de Jehová, le dirá bienvenido. Si viene un adventista, le dirá bienvenido. Si viene un católico, le dirá bienvenido. Si viene a un cristiano evangélico, le dirá bienvenido. Si viene un satanista, igual, bienvenido. Si viene un pare de sufrir, bienvenido. Si viene un 666, sí, salvo siempre salvo, bienvenido. Para él no es problema esto. Y claro, le dará oído. Y eso que él escucha será justamente su condenación. Porque de haber estado en la verdad, luego se vuelve a la mentira y apostata de la fe. Mi amado, hay que tener mucho cuidado con este tipo, diríamos así, de situaciones en la vida de todo creyente. Yo conozco mucha gente que empezó con el pie derecho, como se suele decir en la vida cristiana. Firme, constante, luchador, pero con el pasar de los años se volvió débil, timorato, cobarde. Y esos buenos momentos solo son para él un testimonio muy lejano que lo vivió hace muchos años, de años atrás. Siempre vivirá de glorias pasadas, pero no pondrá en su vida tener glorias presentes. Y eso es un riesgo. Dice la Escritura, pues, en el versículo estamos en Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo número 2, hemos leído verso 18 y ahora también parte del 19. Dice aquí, salieron pues de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pregunta clave que le hice al inicio, y por eso tomé esta referencia bíblica. ¿Los que apostatan de la fe son salvos? ¿Qué dice Juan? Que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto salieron de nosotros, no eran de nosotros. Es decir, que nunca estuvieron en la gracia. Porque si hubieran estado en la gracia de la salvación, ¿qué dice el Señor allí? En el mismo texto, ¿qué hubiese pasado si hubiesen permanecido, mi amado hermano, en la gracia de Dios? La Biblia dice en el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido, habrían permanecido con nosotros, es decir, no se hubieran ido. No se hubieran ido. Como cuando en un problema conyugal, de pronto un papito le dice a su hijo, mi amor, yo no me voy a ir de la casa jamás. Pero, oh sorpresa, comienza una discusión con su mujer y cuando ese niño luego aprecia a la distancia que su padre va con maletas en mano, tirando la puerta principal y él saliendo para nunca más volver. Ahí se podría utilizar este término. Quedaría ha apostatado de su hogar. Dejó de luchar. Estaba dentro, pero ahora está fuera de ese lugar. Amados hermanos, qué vital, qué importante es poder manifestar en este estudio, mi amado, el interés que debemos de poner para no separarnos de la gracia, para no dejarnos por el oído llevar por cualquier tipo de doctrina. Mi amado, ya comenzarán los tiempos de evangelismo, pero más allá de eso,
te quiero rogar algo. No todos los que salen junto a ti, y mira cómo te lo voy a decir, se va a oír un poquito grotesco en el sentido de que mucha gente dirá de manera incrédula, ay hermano, yo no creo, pero escúchame cuando te digo que va a pasar o puede pasar. Aún hasta para evangelizar con alguien, para ir a un determinado lugar, aún hasta esa misma persona que va a tu lado puede llegar a influenciar tanto en ti para hacerte apostatar. Posiblemente no de la fe en Cristo, pero de pronto sí de tu iglesia local a la que tú fielmente te congregabas. Nosotros tuvimos en la iglesia, mi amado hermano, lo digo claramente, me reservo los nombres para no ser ofensivo, porque igual yo creo que un apóstata, si se arrepiente, puede pedirle a Dios que le dé el nuevo nacimiento y Dios en su gracia se lo puede conceder. Pero, mi amado, nosotros en la iglesia, en sus primeros años tuvimos, mi amado hermano, hermanos, obviamente que ya no están con nosotros. Y mire cómo los considero, hermanos les digo, ¿sí? De que ellos no se iban de la iglesia, estaban allí. Pero, ¿qué, digamos así, qué piedra que fueron para los nuevos convertidos en Cristo? Los botaban. No diciéndole váyase, no, los botaban diciendo, aquí la doctrina es mala, aquí el pastor, no, ese es legalista, aquí esto, aquí lo otro. Oiga, y los hermanos que habían sido ganados con esfuerzo, que habían sido fieles, ellos se encargaron de votarlos y no se iban de la iglesia, estaban allí. Dios los tuvo que sacar. De una o de otra forma, Dios se los llevó. Y yo te soy muy honesto al decir esto. Yo soy de carácter un poquito fuerte, pero yo nunca confronté a la cizaña. En honestidad te lo digo. Nunca confronté a la cizaña. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Porque quise ser bíblico. Porque la Biblia dice, en parábola dice, dejad que el trigo y la cizaña crezca juntos. Es el Señor el único que puede quitar la cizaña de una iglesia o de un hogar. Como aquella persona que te lleva cuento a tu hogar y te puede hacer apostatar de tu matrimonio. Amado, la cizaña tiene que crecer junto al trigo. Pero el pastor debe de estar pendiente, sí, de que el trigo no sea ahogado por la cizaña. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Cada líder espiritual debe de proteger el trigo. Debe de proteger la verdadera simiente de Dios. Y orar para que Dios tenga misericordia de la cizaña. Es decir, de aquellas personas que lo único que hacen es hacer o empujar a otros para que salgan fuera de la fe. Es terrible, amado hermano. Eso hay en muchas iglesias. Y la no fue la excepción. Quiero creer que hoy por hoy, si algo hay de esto, es algo muy mínimo, muy escaso. Pero de que lo hay, lo hay. Pero antes estaba muy remarcado. Y claro, cuando se fueron yo dije, Señor, gracias. Gracias porque yo no los boté. Gracias porque tú te los llevaste. Porque le hicieron mucho daño al trigo. Pero agradezco a Dios que también esto nos ayudó a nosotros como líderes a crecer, nos ayudó a madurar, nos ayudó a ver de otra manera áreas que posiblemente antes estaban descuidadas, ahora están en Dios fortalecidas. Sí llegaron obviamente a mis oídos cuando me decían, hermano, fulano está hablando mal de la iglesia, o está hablando mal de usted, y salen y están ahí, no se van, hermano. Me recuerdo tanto que una hermana me dijo, pastor, fulana de tal, porque era sobre todo una mujer, fulana de tal, me ha dicho esto y esto. Y yo le dije a esa persona, hermana, obviamente con mucho respeto, ¿por qué habla así? ¿O por qué me dice estas cosas? Gracias a Dios la hermana, mire, le supo contestar con sabiduría diciéndole, yo conozco a los hermanos, sé quiénes son y sé que sus palabras son falsas. Y cortó la conversación.
Yo me asombré cuando le escuché de sus labios por los frutos, por los frutos, no por lo que nosotros podamos decir, porque hay personas que se pueden vender solitas con lo que dicen, pero el fruto no miente. El fruto es el que da veracidad de lo que se es y de lo que no se es. Y la apostasía, amado, penosamente, no solamente que afecta a la persona que apostata de la fe o que niega la fe, sino que por lo general el apóstata arrastra a otros a la apostasía. ¡Wow! Eso sí es terrible. Un hombre puede arrastrar a su mujer y a sus hijos por la apostasía. Puede arrastrar a su compañero de banca que está a su lado, que te dice amigo, más allá de hermano, te dice, tú también eres mi amigo. Y si ese amigo te estima más que a la palabra, si tú apostatas, te puedes ir arrastrando. Inclusive hay gente que se deja llevar por la apostasía y dice, vámonos, vámonos, y te siguen. Y te sacan fuera de tu lugar. Eso es lo que significa, recuerda, apostasía. Fuera de la fe. Fuera de la correcta obediencia a Cristo. ¿Cuánta gente por apóstata no te ha dicho, ven a mi iglesia? Esa fe es fea. Acá se trabaja acá. Y cuando ellos ya salen de la iglesia donde estaban bien y se van a otra iglesia, se dan cuenta que el apóstata que lo sacó de allí, allá es un vago. Allá le pintó pajaritos en el aire, lo dejó, como dicen por ahí, embarcado, y él, como es un hombre de doble ánimo o una mujer inconstante, amado, el cual dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, lo deja bien embarcado y dice, hermano, y usted, ay, es que ahorita estoy ocupado, ay, es que ahorita esto, que ahorita... Es fácil detectar a los que no perseveran en la doctrina de Cristo, sino que más bien niegan la doctrina con su forma de vida. Ellos seguirán en las iglesias, no seguirán en el Señor. Ahí hay una diferencia. Los apóstatas por lo general siguen en las iglesias, pero no siguen en la doctrina de Cristo. Y eso sí es un tremendo perjuicio, ¿no? Porque pueden confundir pues a los cristianos que sí son de manera legítima hombres y mujeres que obedecen a Cristo. Ellos se pueden confundir y pueden decir, hermano, pero ¿qué está pasando? Pero el hermano me dijo esto o aquello, o el hermano hizo esto. ¿Qué pasó, hermano? Explíqueme. Y digo, hermano, salieron de nosotros. Como lo que dijo Pablo. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no se hubieran ido. O por lo menos estuvieran con nosotros, se hubieran quedado. Siempre he tomado una referencia de ejemplo. Bueno, hoy la diré muy suave. En nuestro cuerpo tenemos cosas que están con nosotros, pero no son de nosotros. Y voy a ser un poquito condescendiente con los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las lágrimas están en nosotros, pero luego cuando las botamos, cuando salen, ya dejan de ser de nosotros, ya no están ahí. Es una forma, diría, muy bonita de poder apreciar cómo se da esta enseñanza. Mi amado, ¿qué podemos pues concluir con este precioso tiempo? Porque no quiero avanzar mucho, porque quiero dejar lo que viene para el estudio del día de mañana. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene, amado hermano? Para el día de mañana, ya estamos, martes para mañana, ¿no? ¿Qué viene? ¿De qué forma es la conducta de un apóstata? Recuerda que estos son eventos de los tiempos ya presentes, tiempos venideros, tiempos finales. ¿Cómo poder ver hasta dónde se puede inclinar un apóstata? ¿Hasta dónde puede dar un apóstata en cuanto a su corrupción, en cuanto a su descomposición del alma? Eso lo vamos a ver, porque es importante reconocer a los apóstatas, eso sí. ¿Para qué? Para que no te dejes arrastrar, para que no te dejes convencer
Porque un apóstata tiene mucha labia. ¿Pues sabe por qué? Porque él ya conoce la doctrina. Él ya sabe qué dice Juan 3:16. Él ya sabe qué dice Romanos 6:23. Él ya conoce, mi amado hermano, qué es lo que dice la Biblia al derecho y al revés. Y usará su sapiencia para poder enredar y confundir y arrastrar al rebaño, a las que son verdaderamente las ovejas de Cristo. Pero gracias a Dios, el Señor ha dicho que lo que el Padre le ha dado, nadie se lo arrebata de su mano. Y eso lo veremos mañana, con la ayuda del Espíritu Santo. Mis santos hermanos, espero que hasta este versículo primero, en su primera parte, porque luego veremos a qué clase de espíritus ellos oyen que los apartan de la fe. Y la Biblia dice que son espíritus engañadores y espíritus de demonios, doctrinas de demonios. Luego dirá que tendrán la conciencia cauterizada. Eso lo vamos a ver mañana, con la ayuda del Señor. Hasta aquí la enseñanza y vamos a pasar a la oración. Amén. Vamos hoy, creo que un poquito. Vamos a orar por la enseñanza que Dios nos ha podido brindar y obviamente por las peticiones de oración que el Espíritu Santo en esta noche nos ha hecho llegar a través de las redes sociales. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque no solamente nos llenas de un conocimiento, sino que nos das la oportunidad, Señor, de ponerlo por obra, por práctica. Espíritu Santo, suplico que esta palabra, Señor, no retorne a ti vacía. No, Padre, no se haga infructuosa, sino por el contrario, mi Dios, te suplico que esta palabra sea depositada en cada corazón, previa, Padre, tu obra en ellos. Prepara sus corazones como buena tierra, para que lo que se ha dicho, Señor amado, pueda germinar y un verdadero fruto de santidad, de paz. Espíritu Santo de Dios, deposito pues en tus manos este evangelio, esta palabra, y llévalo a donde tú, mi Dios, Padre, lo quisieras impartir. Que muchos al escucharlo, Señor amado, se edifiquen. Ese es mi mayor anhelo. Que muchos se edifiquen, Señor, y puedan en usted, mi Señor amado, Padre, despertar a una realidad diferente. Padre, a una vida llena del poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar a la oración. Como primera parte tenemos a nuestro hermano Javier Candelario. Si pide oración, dice aquí, por su hermano Jorge Rodríguez, quien tiene fiebre y malestar en la garganta. Pide también por su otro hermano Wellington Candelario, a quien le extrajeron una muela, dice aquí, y tiene la cara hinchada. Pide también mi hermano Javier por su familia, por la familia pastoral, por los niños y por la humanidad entera. Mi hermana Rosa Cruz, pide por los hogares que están pasando, dice aquí, necesidades debido a la falta de empleo. Pide también cobertura para los pastores, para que el Señor los guarde de todo mal. Mi hermano Andrés Cheme, como es su costumbre, también pide por la salud dice aquí, del esposo de su tía Sara, que se encuentra enfermo. Pide también por su hermana Leticia, por su familia y amigos, y por el terreno de la iglesia de mucho lote también. Y que el Señor también, dice él, pueda prosperar su taller en el trabajo. Amén. Él es mecánico, así que si alguien tiene algún tipo de trabajo que hacer, pues ahí le recomendamos a mi hermano Andrés Che. Mi hermana Sandra Freire pide también por el hogar de su hermana Diana Lindao Burgos. Mi hermano Clarence Ley pide por la salvación para la familia, su familia, para sus amigos, Carlos Quiñones, David Ojeda, Arturo Batioja y los demás amigos cercanos. Que de estos que menciona mi hermano, algunos han ido a la iglesia. Y esperamos en Dios que el despertar de la juventud en este nuevo trabajo que vamos a hacer, ellos sean visitados por los jóvenes. Anhelo en Dios que ellos puedan hacer una obra de gran labor,
sí, una obra que demande esfuerzo, porque eso sí, con esfuerzo, con lágrimas sembramos la palabra, pero regresamos contentos con los canastos llenos de fruto. Bien, estas son, mis amados hermanos, las peticiones que han solicitado en esta noche, y espero en Dios que Dios las conteste cada una de ellas. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a hacerlo en esta hora. Padre Celestial, te agradezco infinitamente, mi Dios, porque nos has permitido poder ministrar tu palabra. Gracias porque nos enseñas lo que acontece en los tiempos finales. Hoy estamos viviendo en esos tiempos, Padre, y ya te agradezco porque tú nos apercibes para comenzar a corregir, para comenzar a enmendar toda anomalía, toda cosa que nos pueda dañar, Padre, el corazón. Padre, es mi oración que tu iglesia, Señor, guarde la fe y que no se deje convencer, que no se deje, oh Dios, cautivar por pensamientos maliciosos de terceros. Acalla al diablo, Señor. Padre, mantén a raya al enemigo. Señor, te lo suplico. También quiero pedirte, Señor amado, por las peticiones que han hecho mis hermanos, como lo es Javier Candelario, que pide por Jorge Rodríguez, Señor. Padre, él ha pedido también por su hermano Wellington. Espíritu Santo, tócalo, Padre. Ayúdalo, Señor amado, a que pueda ver una desinflamación en su rostro ante la intervención, Señor amado, del odontólogo. De la misma forma, Espíritu Santo, mira, Señor, por aquellos que han perdido sus empleos y están carentes de ese recurso económico para el sostenimiento, Señor amado. Te lo suplico, te lo imploro, Señor mi Dios, ayúdalos. Andrés Cheme también te ha pedido, Señor, por el esposo de una tía, Señor, de Sara, quien se encuentra enfermo. Él también te ha pedido por su hermana Leticia, Señor, por su familia. Y quiero unirme en esta última petición cuando se refiere al terreno también. Señor, mañana tenemos esa reunión, Señor amado. Mañana tenemos, Señor amado, Padre, esa cercanía al municipio para poder hablar con la ingeniera María Guilherme, Señor amado. Padre, tócala, Señor amado, mi Dios. Pon de tu gracia, Señor. Hemos orado, estoy orando, Señor, por esto, Padre. Pon tu gracia, Señor, y concédenos, Padre, todas las cosas y mucho más de lo que nuestro corazón pueda anhelar, Señor. Te lo suplico, y provéanos para poder suplir a toda necesidad que se presente, porque su nombre no quedará avergonzado, siendo usted, Padre, el dueño del oro y de la plata. Gracias, Señor. Mira también, Padre, la vida de Diana Lindao Burgos. La ha pedido mi hermana Sandra por ella. También, Padre amado, mira la vida de estos muchachos, Señor, como lo son Carlos Quiñones, David Ojeda y Arturo Batioja, Señor. Espíritu Santo, bendígalos, Señor amado. Atráigalos con cuerdas de amor a tus atrios, Señor. Y allí fórmalos, levántalos para que luego ellos vayan en rescate de muchos otros, Señor. Te lo imploro. Es mi oración, Señor amado, Padre, que usted haga en este día, en este momento, Señor, Padre, una verdadera limpieza de pecado en sus pueblos, Señor, para que las oraciones que hoy te hayamos pedido, Señor, puedan subir directo a tu trono, Padre. Límpiales de pecado a todos estos que han sido nombrados, Señor, para que alcancen antes de cualquier cosa salvación. Salvación, Señor. Padre, gracias. Señor amado, hemos tenido un tiempo maravilloso, un tiempo, Padre, glorioso, Señor, pero tú eres el único que recibes gloria, honra, poder y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis santos hermanos, el tiempo ha transcurrido. Gracias a Dios hemos terminado algo más tempranito, una media horita antes. Y me despido pues haciéndole saber pues que mañana estaremos en la iglesia. Recuérdelo, ¿sí? 9:30 de la mañana empieza el culto, ¿sí? De oración, de clamor y de testimonios también. No olvide llevar su víver para poder seguir formando las canastas que las estamos regalando a los transeúntes, ¿sí? Así que lleve y bendiga también a otros. Mis santos hermanos, considere también que este ministerio se sostiene a través
de los diezmos y las ofrendas de amor que usted levanta con fidelidad a la casa del Señor. No se olvide de contribuir con aquello. Mi santo hermano, y recuerde que ¿sí? Este día miércoles habrá culto, 18:30 en Mucholote. Y también habrá culto en la mañana, 9 ¿sí? de la mañana, allá 9:30, allá en Bastión, en la Flor de Bastión. Igual pasará el día sábado. Tendremos culto también a las 18:30 en Mucholote y a partir de las 9:30 de la mañana allá en la Flor de Bastión. Y recuerde que este domingo que viene sí tendremos escuela bíblica dominical, 10 de la mañana para toda la familia. Amén. Mis santos hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y espero en el Señor verlos ¿sí? a través de estas redes para seguirnos gozando con el poder del Espíritu Santo y con su palabra. En el nombre de Jesús nos despedimos, mi esposa y yo les deseamos una buena noche y que Dios los bendiga. Amén.